Buenos días, mi nombre es Lina María Ríos, soy de San José del Guaviare y me gustaría saber significa eso de cancelar un dibujo animado. Ahora yo tomo el control. Hola. Para responder a esta pregunta que nos deja nuestro televidente acerca de la censura de un dibujo animado en la televisión, un caso que fue recientemente noticia en los medios de comunicación, debemos remitirnos al origen de los dibujos animados y saber más sobre este tema. Veamos la siguiente información. Estos son algunos hitos de la animación colombiana. La pobre viejecita, cortometraje de Fernando Laverde de 1978. Cristóbal Colón, valiente, terco y soñador. Largometraje de Fernando Laverde de 1983. Betty Toons, serie de Conexión Creativa, año 2002. Bolívar el héroe, largometraje de Conexión Creativa, año 2003. Pequeñas voces, largometraje en 3D de Jairo Carrillo del año 2009. Él es Juan Carlos Garay, escritor de novelas, periodista, locutor, padre de familia y experto en la historia de los dibujos animados. Hola Juan Carlos, qué gusto conocerte. Muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto y bienvenido a Toma el Control. Es un placer. Bueno, ahora entrando en materia, quiero realizarte algunas preguntas para poder resolver de la mejor manera una inquietud que nos dejaron. Iniciemos hablando sobre los dibujos animados. ¿Qué es un dibujo animado? ¿Tú cómo lo podrías definir? El dibujo animado es, digamos, el hijo tecnológico de la caricatura. La caricatura o el cómic son lenguajes que tienen más antigüedad, pero cuando llega la tecnología del cine, que era un invento muy novedoso a comienzos del siglo XX, y se unen esas dos posibilidades, es decir, la de que un dibujante haga varias caricaturas en una especie de secuencia y que eso genere una ilusión de movimiento, ahí tenemos el nacimiento del dibujo animado. En sus inicios estos fueron pensados para un público infantil y por eso con un tinte cómico. Esa es una muy buena pregunta, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que los dibujos animados son para niños. Aquí tenemos que encontrar como dos momentos de la historia. Cuando estos dibujos animados se pasaban en cine, se pasaban antes de la película principal. Y esa película principal no era una película infantil. ¿Qué pasa? Que en los años 50 llega un nuevo medio a imponerse, que es la televisión. Y ahí, cuando empiezan los dibujos animados en televisión, es cuando ya se asocia con el público infantil, porque por lo general los ponen los sábados por la mañana o los domingos por la mañana, que es el momento en que los niños se levantan y encienden el televisor. Mamá, si sigues trabajando así te vas a envejecer muy rápido. Piensa en ti. No trabajes tanto, te estás viendo vieja. Descansa más. El estrés envejece, mamita. Sí, se ve vieja, arrugada. ¡Vieja! ¡Anciana! ¡Descuidada! ¡No! 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 ¡No estoy vieja! ¡No! Qué interesante lo que nos compartes, Juan. La verdad, no lo sabía. Y ahora me surge una inquietud. Entonces, ¿en qué momento se le da la connotación humorística? No, yo creo que el humor está presente desde siempre. Es decir, cuando yo digo que los dibujos animados no eran infantiles, no quiere decir que no hubieran sido chistosos. El humor está siempre presente porque recordemos que muchas de estas caricaturas el público las había visto inicialmente en los periódicos. Y eran caricaturas pues graciosas. Y lo que se le agrega es el movimiento. A veces se utilizaban dibujos animados en los noticieros, quiero decir, en los noticieros cinematográficos de comienzos del siglo XX para ilustrar noticias. Por ejemplo, cuando se hundió el barco Lusitania,
contrataron a un dibujante, Winsor McCay, para que ilustrara, según la información que se tenía, cómo fue el hundimiento del barco. Y eso, por supuesto, pues de chistoso no tenía nada. Pero son excepciones. En términos generales, el dibujo animado sí ha sido humorístico desde el comienzo. Frente a lo que nos comentas, ¿los dibujos animados tienen entonces un mensaje velado? Como un mensaje de trasfondo más allá de lo explícito, de lo superficial. Todas las narraciones audiovisuales tienen un mensaje. Pero también hay que tener en cuenta que la irreverencia siempre ha estado presente en la creación de los dibujos animados, por lo menos de los dibujos animados norteamericanos, que son la mayoría de los que nosotros vemos. Ya si vemos el dibujo animado japonés, tiene otras connotaciones quizá un poquito más filosóficas inclusive, pero de lo que estamos hablando, pues sí, la irreverencia es un elemento presente todo el tiempo. El Pato Lucas, por decir algo, era un personaje, o el Pájaro Loco era otro personaje, que llegaban como a destruir, ¿no? A destruir lo que estaba ahí como establecido y medio ordenado. Y el humor consistía en eso. Y de fondo, cuando tú ves muchos otros dibujos animados, así no sea tan explícito como destruir, pues sí están cuestionando muchas cosas establecidas. Entiendo, Juan, y tú como experto en la materia sobre dibujos animados y como padre de familia, ¿qué opinas sobre las campañas famosas de cancelación de personajes animados? ¿Qué tan acertadas son o le estamos dando otra connotación a este tipo de personajes en la televisión? Estos temas han generado muchas contradicciones. Bueno, este caso sale o se menciona, digamos, ahora muy recientemente, porque se planteó que el zorrillo Pepe Le Pew, estaba incurriendo en unas conductas que no son correctas hoy día, y entonces en un momento dado se habló de cancelación. La conclusión de todo esto es que quizá estamos exagerando un poco esto, es decir, estamos en otro universo. No podemos comparar ese universo con el nuestro, y no podemos aplicar las mismas leyes de nuestra sociedad a los dibujos animados. Y los niños lo saben, o sea, no es que estemos confundiendo niños, ni que estemos generando antivalores, que los dibujos animados no tienen valores ni antivalores. Claro, ¿y ya había ocurrido algo similar? ¿Recuerdas algún caso parecido o es la primera vez que pasa? Cuando, como te decía, comenzaron a distribuirse los dibujos animados en el formato de DVD, que esto fue pues un momento en que la industria descubrió que podía reempaquetarlos y venderlos. A mí me llamó mucho la atención porque pues yo empecé a conseguir varias de estas series, y traían un aviso como de advertencia, más o menos como los cigarrillos cuando te advierten que produce cáncer. Y era una cosa muy extraña para mí, porque decía: atención, estos dibujos animados están pensados para el adulto coleccionista, pueden no ser para niños. Y era muy chistoso porque estábamos hablando de el cerdito Porky, o estábamos hablando de Bugs Bunny, y entonces yo me preguntaba eso, ¿por qué tienen esas advertencias? Y eso es por la corrección política que se ha vuelto tan fuerte en estos tiempos. Y es una manera como de lavarse las manos de la Warner Brothers al simplemente soltar unos dibujos animados de archivo, pero sin querer que eso genere ninguna polémica. Sí había pasado antes también. Hay un caso muy interesante que es el de Walt Disney, cuando ellos reeditan la película de Pecosville. No sé si de pronto los televidentes se acordarán de Pecosville, que era un vaquero
y que fumaba, pues estaba montando en su caballo y se armaba, inclusive él mismo se armaba los cigarrillos, con papel de cigarrillo, los enrollaba y se los fumaba. Y esa escena, cuando la publican en DVD, esa escena la cortan y el cigarrillo se lo borran digitalmente, o sea, le borran el cigarrillo de la boca a Pecosville porque Walt Disney es una empresa de entretenimiento familiar y ellos no quieren por ningún motivo mostrar la imagen de que están promoviendo el consumo de tabaco. Tu respuesta me lleva a pensar la siguiente pregunta y es la siguiente. ¿Cuál sería entonces la mejor manera de ver y abordar los dibujos animados y estas temáticas que hoy en día pueden ser cuestionadas por muchos? ¿Nos compartes tu posición al respecto, por favor? Una cosa que yo he notado muchísimo es que el humor cambia. O sea, ahorita, digamos, no es permisivo que el zorrillo coquetee con la gata, ¿cierto? Pero en esa época en que el coqueteo, porque además supuestamente se estaban burlando de los franceses y del estereotipo de que los franceses eran muy coquetos, y mira tú cómo la queja no viene de Francia, sino viene de otro sector. Asimismo, también el humor ha cambiado en el sentido de que hay cosas que no eran permisivas en el humor de antes y que ahora yo sí lo veo en los dibujos animados que ven mis hijos chiquitos. Por ejemplo, lo escatológico. En los dibujos animados hoy sí es chistoso y sí es permisivo mostrar flatulencias y eructos, ¿sí? Y eso, olvídate que a mi generación eso no se lo hubieran permitido jamás, ¿no? Entonces fíjate cómo hay unas cosas que antes no eran chistosas y ahora sí lo son, y hay otras cosas que antes, ¿no?, sí lo eran y ahora no. Entonces el humor también va cambiando, la sociedad va cambiando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pienso yo, comentar las cosas con los hijos, es decir, no dejar a los hijos solos frente a la pantalla e irse, sino aprovechar uno para ver también, porque además hay unas cosas en dibujos animados muy bien hechas hoy día, y comentarlo, y generar una opinión, ¿no?, entre todos, como miremos a ver qué le está pasando a este personaje, a este otro, qué te parece a ti, te parece que está bien o no está del todo bien, pero hasta ahí, es decir, no llegar a los extremos de la censura. Juan, muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Muchas gracias por brindarnos este espacio. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Finalizamos este capítulo con una amplia información sobre los dibujos animados y su contexto. De esta manera concluimos nuestro tema y para darle respuesta a nuestro televidente, y como lo vimos en la entrevista que acabamos de tener con Juan, la evolución de los dibujos animados ha ido de la mano de las transformaciones sociales y tecnológicas. Si algo nos han dejado los dibujos animados a lo largo de su historia, es su capacidad de enseñanza de una manera diferente a la tradicional, dirigiéndose con inteligencia tanto a un público infantil como a un público adulto. Y recuerden que seguimos recibiendo sus comentarios, quejas o peticiones en nuestro correo electrónico defensor@canal13.com.co. Yo me encargaré de encontrarles respuesta. Nos vemos en otro capítulo. Chao.